Feliz día, señores capsuleros, un muy buen día a todas las personitas que me acompañan el día de hoy en una cápsula más. Aquí presente Dani Beltrán hablándoles un día más, aconsejándoles, molestándolos, leyendo sus comentarios, molestándolos también por ahí porque les escribo, les respondo y les mando saluditos todos los días. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde California, Bogotá, El Salvador, Italia. Un saludo especial para Cevitas allá en Seattle, que siempre le mandamos saludos. Saludos a Juano también por allá en Seattle, a Durán por allá en California, a Manuel por allá en Italia, a Doña Miriam por allá en El Salvador. Bueno, hay muchos que de verdad gracias porque se han venido sumando a las cápsulas. Les mando un saludo enorme a las personas de Bogotá, de Medellín, a todo el mundo, todos los que se conectan a estas cápsulas, un saludo enorme. Nosotros hoy amaneciendo con un precioso día aquí en Bogotá, lleno de tráfico como todos los días, porque andamos ya en varios meses sufriendo con este tráfico que tenemos. Pero sé que usted, si me escucha desde el carro, me entiende. Ponga su cápsula ahí en el carro, que pueda pasar esa fila de carros, ese trancón de carros, ese tiempo que tiene que esperar detrás de un automóvil que a veces se estresa uno. Ponga una capsulita y se relaja un poquito. Las personas que nos escuchan desde sus gimnasios, un saludo enorme. Las personas que están desde un parque, bueno, todas las personitas desde donde nos escuche, allá desde el transporte público, espichado o de pie, saludo enorme, fortaleza, buena vibra para el día de hoy. No deje que nada le quite la buena vibra de hoy. Entonces, gracias a Dios porque tenemos vida, porque nos da aire un nuevo día, porque podemos respirar, porque podemos caminar. Dándole gracias a Dios por todo lo que nos permite tener el día de hoy. Y un día como hoy, justamente estaba mirando ahorita las noticias. En 1983, hoy se está celebrando, está cumpliendo años uno de los parques más bonitos y más emblemáticos de Bogotá. Si usted no tiene plan, le recomiendo hacer un plan para ir a visitar este parque, que es el Parque Jaime Duque. Justamente hoy está cumpliendo años y se inauguró en 1983, ya lleva bastante tiempo este parque. Y hoy está cumpliendo años, así que si usted tiene la posibilidad de ir y agendarse, es recomendadísimo este parque para visitarlo. Noticias también que con los que nos despertamos. Un dato perturbador del día de hoy es que en Chile hay un gran apagón, y es la noticia del día. Desde ayer creo que fue, empezó esto y las personas están estresadísimas por el gran apagón que se está viendo en Chile. Salió el presidente como a dar calma y a dar su análisis de lo que está pasando. Y ¿qué pasaría si de pronto en Bogotá hubiera lo mismo, un gran apagón, después de haber tenido un racionamiento, después de haber tenido un revuelto dentro de todo lo que se ha visto involucrado la política y la administración de esta nueva presidencia? ¿Qué pasaría y cómo cree que actuarían los bogotanos, los colombianos, si hubiera un apagón aquí en Colombia? Escríbame qué cree que puede pasar, deme su punto de vista, porque creo que Colombia ahorita está como en una olla de presión, donde tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sabios, porque hay muchas cosas que no están muy bien, que digamos, y que está afectando pues a todas las clases sociales. Como que ese discurso de que se iba a afectar a unas clases sociales nomás, pues vemos que está afectado a todo un país. Y debe ser muy incómodo estar a oscuras, debe ser muy incómodo no tener luz, mirar, prender velitas, saber dónde podemos encontrar las cosas, saber que no hay internet, televisión, porque no hay nada de electricidad. Debe ser muy muy tedioso, muy incómodo para las personas que estamos acostumbrados o que están acostumbradas a depender o a trabajar al 100% de la tecnología. Entonces debe ser muy duro, así como veíamos alguna cápsula de nuestra nomofobia, que es como la fobia a quedarse uno sin internet, sin celular. Pobrecitos los de Chile, les mandamos un fuerte abrazo. Ojalá, si nos escuchan, los mejores deseos de que todo se solucione rápido, porque sí debe ser muy incómodo de verdad estar a oscuras, pura oscuridad. Datos perturbadores de todos los días de las cápsulas. Y justamente hablando de oscuridad y de vivir en oscuridad, hoy el tema está relacionado con esto, como con determinarme a todos los días a ver qué es estar en oscuridad o qué es estar en luz. Pero más que eso es el término del cual se habla siempre en nuestra vida espiritual, y el cual se habla
en las religiones y en las personas creyentes y no creyentes del término de qué es pecado. ¿Qué es pecado para las personas que a veces no están con un concepto correcto de qué significa esta palabra? Yo quiero hablar de qué es pecado y la cápsula de hoy se llama pecado o pecadito. Y es ese concepto que tenemos a veces de que la verdad hay pecados y pecaditos, o es lo mismo un pecado a un pecadito. Y quiero que me diga usted si tiene pecaditos y me escriba cuáles son sus pecaditos. Les comento que el famoso término de pecadito es muy usado para hacer cosas que se consideran que no son tan graves, y el término pecado se considera para cosas que son terribles, que son totalmente graves. Y quiero primero que todo definir qué nos dicen afuera o qué es la definición de pecado, y dice así. Dice la definición del concepto de pecado lo siguiente, dice: pecado es la transgresión consciente de un precepto religioso. Y otra dice: cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido. Y este es como el concepto que se tiene de lo que es pecado para todas las personas en su común y en su diario vivir, y que suena como que de pronto no es tan grave hacer ciertas cosas desde que no transgreda lo que es justo y correcto. Pero lo que es justo y correcto delante de quién es la pregunta. Y averiguando el origen de esta palabra y de dónde salió como esa analogía de qué es pecado y qué no es pecado, podíamos irnos hacia la antigüedad y veía cómo los caballeros de guerra, los que se preparaban con armas y con flechas específicamente, y estos caballeros tenían la responsabilidad como arqueros, como los que tenían las flechas, de que cuando eran entrenados tenían que darle al blanco específicamente, porque si le daban en otro lugar diferente al blanco de tiro, se llama esto, el auxiliar o la persona que estaba al lado del blanco de tiro, que estaba lejos de donde estaba el arquero, levantaba sus manos y decía si era pecado o no era pecado. Es decir, si había cumplido el objetivo como guerrero de darle al blanco de tiro, o si la flecha había salido fuera del blanco de tiro y esto era un pecado. O sea, que no le diera a lo que tenía que cumplir este guerrero, que no le disparara o no, su flecha no cayera dentro del objetivo que tenía este guerrero. Esto era llamado pecado, y de ahí empezó el término pecado para las fallas que cometemos o las fallas que el guerrero o la persona que tenía una responsabilidad de no fallar, fallaba, y esto era pecado. Y pues ya mirándolo con respecto a la Biblia, nos damos cuenta que esto nos cala a todos nosotros, parce, que todos tenemos esa responsabilidad que Dios nos dio, pero que también todos somos pecadores. O sea, aquí ninguno es, digámoslo así, nace santo o nace perfecto o nace como dándole al blanco siempre, porque somos pecadores. Y la mejor metáfora es que, parce, todos tenemos un abuelo llamado Adán que lastimosamente erró y no le dio al blanco. Y desde ahí nuestra genética tiene un Parkinson en nuestras manos, que estamos acostumbrados a no darle al blanco, no le pegamos al blanco siempre, ni es fácil pegarle al blanco, porque todos somos pecadores. Y dice la Biblia en Romanos 3:23, dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora, tenemos que entender que este pecado es simplemente eso, pecado. No hay pecaditos ni pecadotes, sino que es eso, pecado. Pecado es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿Qué es fallarle a Dios? Y es simplemente saber que cuando empiezo a ser sabio, como veíamos en la cápsula de ayer, cuando empiezo a conocer a Dios, empiezo a saber qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios, cuáles son sus mandamientos, empiezo a darme cuenta qué es lo correctamente justo, lo correctamente sabio que debo hacer en cada situación para no pecar. ¿A dónde tengo que darle al blanco para no pecar? ¿Cuál es mi misión en la tierra como ese guerrero que tenía su misión clara para poder apuntar mis flechas y no desperdiciarlas y no pecar? Y cada día tener conciencia de que mis flechas deben apuntar a los objetivos correctos para no fallarle a Dios y para que no se grite, como decía este auxiliar de guerra, pecado. Para que yo no sepa que estoy dándole fuera del tiro de arco
para que yo sepa que no estoy desperdiciando mis flechas, desperdiciando mi tiempo, desperdiciando mi salud, desperdiciando mi vida fuera del propósito que tengo, que es darle al blanco. Y cuando yo entiendo que no es que hayan flechas grandes y pesadas y flechas más livianas y más fáciles de tirar, voy a entender que no hay pecados grandes y pecados pequeños, sino que simplemente no estoy cumpliendo con el objetivo del que Dios me trajo y con el que tengo como misión vivir. Y hay una analogía de esto, y es la historia de una niña que un día, esta niña se llamaba Juanita, y esta niña un día se fue a su casa y vio cómo su mamá llegaba con el mercado, llegaba con todas las cosas de la comida, de la alacena. Y dentro de estas cosas su mamá compró unas galletas supremamente deliciosas que eran costosísimas y que eran la delicia de su abuela, de Juanita, de la abuela de Juanita, pero pues de la mamá de Juanita. Y la mamá quería darle ese regalo a su mamá, a la abuela de Juanita, porque eran las galletas favoritas de su abuela. Pero la mamá no sabía que Juanita era adicta a estas galletas porque su abuelita siempre la consintió dándole estas galletas. Y siempre la malcrió porque le daba esas galletas a Juanita a escondidas de su mamá muchas veces y sin permiso de la mamá. Y Juanita amaba esas galletas y era su delicia. Pero la mamá le dejó claro a todos los de la casa, les dijo: por favor, que nadie me coja estas galletas porque son para la abuela. Pero Juanita no le importó y un día se robó 3 galletitas del tarro. Aunque el tarro traía muchas galletas, Juanita simplemente se robó 3 galletitas del tarro. Claro, cuando la abuelita recibió las galletas y la mamá le fue a entregar a la abuelita el regalo, la mamá se dio cuenta que alguien se había robado 3 galletas. La mamá se dio cuenta y dijo que no le parecía, que era el colmo. Se puso furiosa hasta al punto que Juanita tuvo que decir que fue ella. Y la mamá quiso enseñarle a Juanita el significado de qué era pecado y sacó a Juanita al patio, al patio de su casa, que tenía una gran piscina, y le dijo: Juanita, trae una piedra grande y una piedra pequeña. Y le dijo: Juanita, bota la piedra grande. Juanita botó la piedra grande y claro, la piedra pues se hundió hasta el fondo del agua. Y después le dijo: Juanita, bota la piedra pequeña. Juanita cogió la piedra pequeña y la botó al fondo del agua. Y le explicó a Juanita con una gran sabiduría y le dijo: Juanita, hoy te estás robando 3 galletitas, que es la piedra pequeña. Pero el día de mañana puedes llegar a robarte algo mucho más grande como esta piedra grande, pero que igualmente va a afectar a alguien porque me fallaste a mi palabra. Y sé que estas palabras marcaron a Juanita y es la misma analogía que debemos tener para aquellos que creen que las cosas pequeñas no van a afectar de pronto su futuro. Pero cuando uno conoce historias de los mayores ladrones, de los mayores asesinos, empezaron con cosas pequeñas y después del tiempo pasaron a cosas mucho más grandes. Así que la pregunta para ti hoy es: si tienes pecaditos o pecados, es el tiempo de que analices y llamemos pecado al pecado. No hay pecaditos, no hay pecadotes, hay pecados. Y esto no se trata también para decir: ok, entonces puedo asesinar a alguien y igual va a ser pecado. Pero pues igualmente, pecado es pecado, ¿sí? Tanto grande como pequeño es pecado. El hablar mal de tu amigo es pecado. El ser desleal con alguien es pecado. El no honrar a tus papás es pecado. El no respetar a tu papá es pecado. El perder tiempo muchas veces inadecuadamente es pecado porque estás desperdiciando estas flechas. Y quiero que lo piensen así: ¿cuántas flechas estoy botando en cada día o en cada año que no están cumpliendo el propósito por el cual fui llamado? ¿Cuántas flechas, de pronto pecaditos, estoy botando diarios porque una vez al año no hace daño? Es el dicho de muchos, porque dicen: esta salidita con X o Y persona pues nadie se va a enterar. Y esta cosa que hice a escondidas pues es pequeñita, nadie lo va a notar. Pero son esas flechas que día a día vamos desperdiciando y van llenando de errores nuestra vida y van llenando de pecados nuestra vida y de hacernos unos guerreros, como veíamos en la analogía y en la historia de lo que es pecado.
nos hace unos guerreros que somos inútiles porque no les damos al blanco, porque no estamos cumpliendo la misión por la cual fuimos llamados. Así que analicemos cuáles son esos pecaditos y llamémoslos como son: pecado. Pecado es pecado, no hay pecaditos ni pecadotes, sino pecados. Así que ánimo, pilas con esos pecaditos, porque muchas veces esos pecaditos se van sumando y ya no es una mentira pequeña, sino se empieza a volver un mundo de mentiras en el que vives. Ya no es una salidita escondidas con la persona que no debes, sino que se vuelve una relación que ya no puedes salir, o alguien que no puedes dejar, y que estás haciendo algo equivocado porque de pronto no deberías estar saliendo con esa persona. Y ya no es de pronto una mala palabra que dijiste, sino que ya estás maltratando a alguien. Así que analicemos todos esos pecaditos o pecadotes y empecemos a ponerlos en manos de Dios y a decirle: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame porque tú eres el que me puede dar la sabiduría para actuar cada día. Ayúdame, Señor, porque solo tú me puedes guiar en mis malas acciones y me puedes dar la puntería para no pecar. Muchachos, espero esta cápsula les haya ayudado y cuéntenme cuáles son sus pecaditos o que consideraba que eran pecaditos, y empecemos a darle al blanco, empecemos a darle al objetivo que tenemos en nuestra vida y a ser unos de verdad guerreros capacitados. Bendiciones, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.